No olvidemos que Haití tiene a Corventina, a Melchi Dumornay, que es una de las 10, 15 mejores jugadoras de la actualidad. En esta selección haitiana quieren reclutar incluso jugadoras de otras o de otros países que tienen el pasaporte haitiano, ¿no? Entendiendo que les pueden ofrecer competir por un lugar en la Copa del Mundo. Ya buscaron jugadoras que están en Europa, vamos a ver cuántas logran reclutar, pero traen un proyecto ambicioso, Javi, encabezado por esa Dumornay, que es quizá la mejor, o bueno, no, sí, es la mejor jugadora de CONCACAF quitando a Canadá y Estados Unidos, ¿no? De las que están compitiendo en este torneo, es por mucho la mejor futbolista. También hay que entender que México es más equipo que Haití. Eso, pero es decir. no va a ser sencillo, ¿eh? O sea, Sí, no. me parece mucho más complicado dejar fuera a Haití que dejar fuera a Panamá. Toca platicar de la selección mexicana femenil, que cada vez está más cerca de ese boleto al Mundial después de la victoria de 9-0 ante Islas Vírgenes de Estados Unidos. Un partido que se jugó en Zacatecas con una afición que también respondió y que ahora entonces Rob, Javi, están a solamente 2 partidos más de ese gran boleto. Me refiero a 2 partidos porque le falta entonces Puerto Rico en esta eliminatoria y consiguiendo ese primer lugar de grupo estaremos hablando de que en el partido del premundial, una vez que se gane en cuartos de final, estamos entonces en Brasil 2025. Qué nervios, Rob. La verdad es que después de todo lo que ha resultado esta gran generación, ahí están los grupos donde México, el factor de la diferencia es crucial. Ven en el grupo de México, por tener al rival más débil, si no te aplicas, si no metes la misma cantidad de goles, como en este caso hizo Puerto Rico, un empate hubiera sido un factor. O sea, por eso es lo complejo de pensar que luego juegas contra equipos caribeños y son goleadas, sí, pero si México no hubiera tomado con seriedad y buscar meterle 9 goles, como señala Ale, a Islas Vírgenes, pues Puerto Rico también las había goleado. Y en una de esas, si no clavas la suficiente cantidad de goles, repito, contra Puerto Rico estaría en jaque. Hoy el panorama es muy favorecedor y México tiene que ser serio partido a partido. Sí, yo estoy muy contento con el proceso de Pedro López porque creo que se tomó una buena decisión apostando por él en su momento y dándole todo el proceso para que fuera construyendo su equipo. Hoy veo una selección mexicana que sabe a lo que juega, que también tiene algunas variantes, más allá de que nos guste si lleva una u otra o alguna queda fuera. Pero a lo que voy con esto es que lo afronta también diferente, ¿no, Ale? Con más profesionalismo, con una estructura, con un equipo que más allá de que haya alguna rotación, saben a lo que tienen que hacer y creo que es... Hay que reconocerlo, ¿no? Porque nosotros decíamos que existía esa duda de cómo se iban a tomar ese partido ante Islas Vírgenes, tomando en cuenta que cerraban ante Puerto Rico y que todo se iba a decidir en el Nemesio 10. Lo hicieron incluso mejor de lo que yo esperaba, ¿no? Que pronostiqué un 6-0 en Food Fem, que aprovechamos para dejar el comercial, nuestro programa aquí en Canela exclusivamente sobre fútbol femenino. Sí, ¿no? Y que justo decíamos que le podía también jugar esta parte mental, ¿no? De cuando tienes la necesidad de sumar o de anotar más bien estos 6 goles que necesitaban. Bueno, pues anota 9, ahora la diferencia es de más 4 goles, que con un empate, una victoria ante Puerto Rico, bueno, pues ya están del otro lado, ya se las estarían colocando en ese primer lugar y que seguramente también será un partido importante este sábado que se juegue en Toluca, en el Nemesio 10, mientras vemos aquí el calendario de los partidos que todavía están por disputarse. Esto es justamente los partidos clave de la última jornada. Vamos a tirar nuestra predicción, Ale, para decirles cómo sería el camino según lo que vemos y lo más probable que pueda acontecer de la selección ya para ese boleto, ¿no? Para conseguir el boleto ya luego veremos si olímpicos o qué pasa, pero para estar en Brasil 2027 lo que tendría que hacer México. Es muy probable, Javi, Ale, que estos partidos terminen ganándolos El Salvador, Haití y Panamá por un lado, y el partido complejo o el más cerrado es el Costa Rica ante Guatemala. Con favoritismo sí para Costa Rica, pero donde Guate creo que tiene mucho que decir también y ese partido sería el que definiría contra qué rival va el conjunto mexicano. Y no olvidemos que a las ticas les sirve el empate en este partido final, así que tienen que ganar. Es que a final de cuentas para la selección mexicana es esa responsabilidad de asumir como grupo toda la evolución de liga, pero también lo que se ha venido trabajando tanto en las inferiores, con esa combinación, jugadoras consolidadas que vuelven, incluso teniendo todavía el tema de Charlín, que recordarán hace unos años era el tema central, ¿no? Es que la Charlín independencia, y qué bueno que Charlín hoy es una súper goleadora, pero que no es la única, y que volteas y tienes a una María Sánchez que es capaz también de responder en un partido y meter un hat-trick, que tienes a Ovalle y a Rebe que ya son realidades, leyendas de nuestro fútbol y están abriendo camino en la NWSL, que tienes otras jugadoras que complementan y que también generan división de opinión en las convocatorias, Ale. Esto te habla ya de a ver cómo nos completamos, no, es a ver que vayan las mejores
y que incluso dentro de las ausentes digamos, oye, es increíble que se quedó fuera esta jugadora. Eso te habla del buen nivel y de pool que se tiene hoy en nuestro fútbol. No, y de la competencia interna que también está en la selección mexicana, ¿no, Ro? Yo te iba a preguntar, Ale, con base en este gráfico, ¿qué tanto va a pesar en ese partido decisivo ante Puerto Rico, entendiendo que nos sirve el empate y no queremos demeritar las bajas de Ovalle y de Ordóñez? Sí, yo creo que no. A ver, también hay que ser realistas. O sea, Puerto Rico no es un país que futbolísticamente te pueda competir al tú por tú. O sea, sí, incluso la estadística está a favor, ¿no? De la selección mexicana e incluso de todas las selecciones caribeñas tienen esos números muy positivos y aquí lo vemos, ¿no? El historial justo en lo que se han enfrentado ante Puerto Rico, que todas han sido victorias. Entonces no tendría por qué la selección mexicana sufrir. Ahora, todo puede pasar. Los fantasmas y el empezar a pensar. Hay que jugarlo. Sí, lo ¿no? que tienen que hacer las jugadoras es no ver esto y decir. Exactamente. O bueno, verlo como una motivación, pero que sea motivación y no temor. Sí, no. Y ya lo demostraron ahora ante Islas Vírgenes, que también creo que no es un parámetro muy real, porque, bueno, pues es un país que incluso nada más Amateur. tenían a 3 jugadoras en banca, 2 jugadoras de campo y una portera. Entonces estás hablando también de las complicaciones que hay dentro de otros países, pero Puerto Rico que sí puede ser un equipo más completo, pero creo que entendiendo que lo que vimos con las jugadoras que están en convocatoria lo han hecho bastante bien. Juegas en casa. O sea, seguramente la afición también va a responder. Creo que todas esas cosas a la selección mexicana es una motivación y es una responsabilidad que ellas tienen que demostrar dentro del terreno de juego y que seguramente así será. Ahora, también Charlín, por ejemplo, tiene pues esta espinita, ¿no? Que seguramente va a querer ser campeona de goleo en estas eliminatorias, porque ahí está un poco, ya se despegó justo de una jugadora de Puerto Rico, de Aguilera, y que Chinchilla también de Costa Rica. O sea, siento que va a cerrar con muy buen sabor de boca todo y en beneficio también de la selección mexicana. Y estar en casa, Rob, o sea, que la gente siga disfrutando. Esta generación es la que está terminando por atrapar estos cimientos de algo que ya no se va a detener. Si hemos hablado de una década de crecimiento de nuestra liga, pues también la historia rica que tenemos en selección mexicana, incluso en los tiempos de esos primeros mundiales, ahora que repasamos la historia del Estadio Azteca, es un resurgir importante, es una realidad el que la selección vaya a diferentes estados y que la gente responda, que las jugadoras sean hoy referencia, que tengamos ya una estructura de un camino trazado, pero sobre todo un objetivo, un monte que es todavía más alto. Creo que es el momento, y Brasil como sede, y Los Ángeles Olímpicos, y luego otra vez nosotros sede como anfitriones, creo que ahí está para que alcancemos un clímax realmente como una potencia. Sí, la presión está también presente porque México tiene que estar sí o sí en el Mundial del 27, ¿no? Ahora, de lo que decíamos del ejercicio, de las predicciones de cómo pueden clasificar, esto es lo que tendría México enfrente, ¿no? Uno sería Panamá y el otro sería Haití. Si clasificara a Guatemala sería enfrentar a Panamá, donde, Ale, me parece que México tiene más posibilidades Sí. o es mucho más favorito que ante Haití, que ya nos complicó la vida el pasado. Y que justo esa era la pregunta, ¿no? Que, digo, que a cualquiera de los dos que sea, la duro. selección mexicana, o sea, tiene que responder, ya lo decíamos, Sí. tiene que jugársela, pero si tú me pones a decidir, obviamente yo prefería a Panamá, que Que ya nos sigue empató, siendo ¿eh? una selección complicada, Exacto. pero ahora con lo que está haciendo Haití, con las jugadoras que tienen, con la entrenadora que llegó, con el funcionamiento diferente, o sea, ahí sí me daría más temor el enfrentarme ante Haití, sobre todo pensando también en los fantasmas de esa CONCACAF del 2022. Donde México queda fuera, ¿no? Sí. De la Copa del Mundo. No olvidemos que Haití tiene a Corventina, a Melchi Dumornay, que es una de las 10, 15 mejores jugadoras de la actualidad, y también a Pia Sundhage, que llega después de una amplia trayectoria como entrenadora, dirigió a Brasil, dirigió a Suecia, a Suiza, etcétera, y en esta selección haitiana quieren reclutar incluso jugadoras de otras selecciones o de otros países que tienen el pasaporte haitiano, ¿no? Entendiendo que les pueden ofrecer competir por un lugar en la Copa del Mundo. Ya buscaron jugadoras que están en Europa, vamos a ver cuántas logran reclutar, pero traen un proyecto ambicioso, Javi, encabezado por esa Dumornay, que es quizá la mejor, o bueno, no, es la mejor jugadora de CONCACAF quitando a Canadá y Estados Unidos, ¿no? De las que están compitiendo en este torneo, es por mucho la mejor futbolista. También hay que entender que México es más equipo que Haití, Eso, es pero lo que decir. no va a ser sencillo, ¿eh? O sea, Sí, no. me parece mucho más complicado dejar fuera a Haití que dejar fuera a Panamá. Más allá de que México tiene que dejar fuera a cualquiera de las dos para estar en la Exactamente. Copa del Mundo. La potencia física que tienen las haitianas es claro, ¿no? Y lo hemos visto ya con muchos ejemplos, incluso también en nuestra liga. Ahora ya hay un roce que no solamente vas contra jugadoras locales,
y eso vuelve más fuerte la mentalidad también del tricolor, porque lo hemos visto, por ejemplo, con las jugadoras africanas, que llegan, que su especialidad es el juego físico rápido, la zancada. Cada de los equipos protagonistas creo que ha tenido grandes ejemplos de estas jugadoras que en lo físico te compiten y te pueden exhibir a velocidad. Entonces, si México se ha hecho sólido, se ha hecho fuerte como equipo, aunque tengas jugadoras más rápidas o más fuertes, el fútbol prevalece. Y hoy hay una técnica, hoy hay una preparación física, hoy las jugadoras son cada vez más atletas y no solamente futbolistas profesionales. Y yo sí veo a México un pasito adelante y el que toque. Porque también si es Haití, Ale, es una buena prueba para decir, aunque tengan una crack enfrente, nosotros somos mucho más equipo. Y también tenemos a nuestras cracks. Y es que es eso, o sea, creo que el reto es ese de la selección mexicana, o sea, que después de todo lo que ha sucedido, ya el que te pongan enfrente, tú tienes que ser esa selección que tiene que superar ese tipo de pruebas. Sea Panamá, sea Haití, sea quien sea, creo que con las posibilidades que hay, México tiene que ir por el boleto sí o sí. O sea, ya no puede haber otra decepción más. Solo para cerrar, o sea, el nivel que tiene México es solo demostrarlo en esos partidos, porque el nivel ya está. Sí. Hoy en día sí es una liga que hace bien las cosas, que ya lo mencionabas, Javi, el roce que ha jugado, que es contra otras jugadoras top, ha hecho crecer a las futbolistas mexicanas. Hay algunas que están en la NWC, en la liga más competitiva del mundo. Creo que simplemente es plasmarlo en la cancha y estamos encaminados a hacerlo. Así que yo confío en la selección mexicana femenina. Esta generación ya ha sido capaz de derrotar a Estados Unidos o empatarle o hacerle muy buenos juegos a potencias como Colombia, ganarle como a Brasil. Brasil recientemente. Entonces, no hay ninguna razón para pensar que México quedará fuera y que no estaremos en Brasil 2027. Todo este crew de Canela de Mundo. Allá vamos a estar. Así que vamos México por ese boleto. Pues ahí está entonces, gracias por acompañarnos y llegar hasta el final. Esto fue 100% Fútbol. Recuerden seguir todos los contenidos que tenemos a través de Canela TV y Canela Deportes y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.